Bienvenidos nuevamente a Poder Judicial a tu servicio. Soy Sheila Herrera y hoy tenemos un nutrido programa en el que les contaremos cómo solicitar una herencia cuando no hay un testamento, cómo obtener un certificado de antecedentes penales si usted es un ciudadano extranjero y mucha más información. Pero iniciamos este programa con un tema que genera gran preocupación en el contexto en el que vivimos, las demandas de alimentos. ¿Dónde iniciarlas? ¿Cómo presentarlas? ¿Y qué detalles colocar en ellas? Para resolver estas dudas estamos en compañía de la doctora María Ofelia Rivera, jefa de la Oficina de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario de la Corte Suprema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Doctora, queremos conocer cómo iniciar una demanda de alimentos y dónde presentarla. Con mucho gusto. La demanda de alimentos se puede presentar de las siguientes maneras. El padre o madre que tenga al niño o niña o adolescente puede presentar una demanda de alimentos. Ahora sabemos que todo se ha virtualizado, ahora todo se tramita a través de correos electrónicos que el Poder Judicial ha implementado para un mayor servicio, un mejor servicio. Entonces, la demanda se puede presentar de la siguiente manera. Se puede acceder a un abogado de oficio o defensor público que pertenecen al Ministerio de Justicia. Para ello, la solicitante podrá ingresar a la página web del Ministerio de Justicia y buscar el link de defensores públicos. Ahí aparecerán una serie de teléfonos, direcciones para que puedan comunicarse y puedan acceder a una defensa totalmente gratuita. La otra forma es que la madre, si la madre no tiene los recursos económicos para presentar la demanda, puede imprimir unos formatos que se encuentran ubicados en el portal web de Poder Judicial, para cuyo efecto deberá ingresar en el lado derecho del portal hay un link que dice Oficina de Orientación Jurídica Gratuita. Le da clic, ingresa a la oficina y en el lado derecho, en la parte superior, dice Formatos. Ahí va a aparecer la demanda, el formato para la demanda de alimentos. Lo imprime, va a llenar todos los datos que ahí le solicitan y luego va a adjuntar los requisitos que también se los voy a proporcionar. Va a adjuntar a la demanda la partida de nacimiento del menor, la copia del DNI de la solicitante, solamente copia simple, y también, de ser posible, no es obligatorio, es opcional, que pueda acreditar todos los gastos que implique la manutención del menor, ¿no? De repente boletas de alguna compra que se hizo por algún medicamento, de repente si el niño está en un tratamiento o sufre de alguna enfermedad, todo aquello también puede adjuntarlo. ¿Y cómo presenta esta demanda? Como este formulario no necesita de la firma de un abogado, basta que ella lo firme y la madre lo va a presentar porque ella es la tutora, la representante del menor. Para poder presentar a la mesa de partes físicamente, deberá ingresar también a la página web del Poder Judicial. En el lado superior derecho va a encontrar un link que dice Citas electrónicas para mesa de partes. Imprime su cita, adjunta la demanda con los requisitos ya mencionados y lo presenta físicamente a la mesa de partes virtual. En este caso, tratándose de demandas de alimentos, es competente el juez de paz letrado, ¿no? La mesa de partes lo va a derivar al juez de paz letrado del lugar donde viva la demandante o el demandado, ¿no? Esa es la forma. Hay también otra forma, otro mecanismo alternativo también, que es mucho más rápido, en donde las partes, los padres, ambos padres, acuden en forma voluntaria a un centro de conciliación extrajudicial. Y en ese acto, el conciliador le va a expedir, le va a emitir un acta de conciliación. Acá debo precisar que esa acta de conciliación tiene la calidad de sentencia, tiene el mismo valor de una sentencia judicial, ¿no? Esas son las formas como poder presentar una demanda de alimentos a favor de sus menores hijos. Y sobre la conciliación vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero primero que me cuente, muchas mujeres piensan que la pensión de alimentos solamente abarca la alimentación del menor. ¿Qué es lo que abarca realmente la pensión de alimentos?
La pensión de alimentos implica los alimentos propiamente dicho, la vestimenta, la educación, las atenciones médicas y también la recreación. Todo eso implica la pensión de alimentos. ¿Qué detalles se deben especificar en la demanda para la pensión de alimentos? O sea, ¿se debe especificar de repente que se cuente también la AFP, la CTS? En la pensión de alimentos, al margen de que siempre va a ir en la demanda el nombre del demandante, demandado, la dirección, ¿no? Sobre todo su dirección domiciliaria, o de repente la dirección de su centro laboral, el petitorio no va a pedir un monto que considere pertinente como pensión de alimentos, pero acá voy a precisar algo que se tiene que mencionar al detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente la solicitante va a decir, solicito que se me asigne una pensión de alimento, por ejemplo, de 500 soles mensuales de sus haberes, ¿no? Pero si sabemos que el demandado trabaja, tiene un trabajo, es independiente, entonces ahí tenemos que tener en cuenta que podemos solicitar que se le trabe embargo sobre su CTS, así precisarlo, sobre de repente tiene utilidades, que se le pueda embargar también las gratificaciones por Navidad, por fiestas patrias, por escolaridad, pero precisarlo, hay que indicarlos, ¿no? Y no ponerlo, necesito una pensión de alimentos de tal monto y todos los derechos que le corresponden, no, hay que precisar uno por uno a qué se refiere todos esos derechos, es muy importante. Es importante considerar estos detalles porque es un error en el que casi muchas hemos incurrido. Cuéntenos, doctora, si la pensión por alimentos es retroactiva, es decir, si yo tengo un hijo de 8 años y sale la sentencia, ¿esto abarca desde el nacimiento del niño? No, la pensión de alimentos comienza a correr desde que, por ejemplo, la madre interpuso la demanda de alimentos. Entonces, una vez que el juez lo califica, emite un auto admisorio, quiere decir que admite la demanda, que se ha cumplido con los requisitos y comienza a correr cuando ese auto admisorio de admisión de la demanda es notificada o se le corre traslado al obligado. Desde allí para adelante comienza a correr la pensión de alimentos, no es retroactiva. Ok. ¿Quiénes pueden solicitar la pensión de alimentos? La pensión de alimentos, que es un derecho fundamental, lo pueden solicitar los hijos, ¿no? También entre cónyuges, también se deben alimento. También lo puede solicitar, un padre también puede solicitar alimento a un hijo cuando no puede proveer a su subsistencia o de repente que tiene alguna enfermedad, también, ¿no? También entre hermanos también se pueden solicitar alimentos, ¿no? O sea, ascendientes y descendientes. En caso el demandante fallezca, ¿hay alguien que asuma la pensión de alimentos del menor? Así es. En caso de que el padre fallezca, pues aquí hay un orden para poder solicitar los alimentos. ¿Quiénes son los obligados? En primer orden serían los abuelos. Si estos no pueden los abuelos no están en la posibilidad, ¿no?, de poder ellos proveer a su subsistencia o de repente adolecen de alguna enfermedad crónica, entonces se puede demandar a los tíos, ¿no?, a los tíos del menor. O también, a falta de ellos, también pueden demandar a sus propios hermanos mayores de edad, ¿no? ¿La demanda de pensión de alimentos se extingue? ¿Llega a extinguirse? Sí, la pensión de alimentos se extingue bajo dos condiciones: por fallecimiento o muerte del obligado o también por fallecimiento o muerte del alimentista. Doctora, queremos saber también cómo se ejecuta una conciliación. El acta de conciliación, como lo dije anteriormente, tiene la calidad de sentencia. Es como que un juez hubiera emitido una sentencia, ¿no? Siendo esto así, si el obligado no cumple con lo establecido en esa acta de conciliación, la parte perjudicada puede ejecutar esa acta, es decir, lo tiene que presentar ante un juzgado de paz letrado para que se ejecute y se dé cumplimiento a lo que se ha establecido en ella, ¿no? Por último, doctora, ¿el registro de deudores alimentarios morosos es automático? O sea, si un deudor no está pagando la pensión, de inmediato, de manera automática, el nombre de esta persona pasa al registro, al REDAM.
Bueno, aquí voy a explicar un poco sobre el REDAM, ¿no? El REDAM es un registro de deudores alimentarios morosos, ¿no? ¿Cómo funciona este registro? Cuando el obligado, el demandado, pero tiene que haber ya una sentencia que esté consentida, que esté terminada, no adeuda 3 pensiones sucesivas o no, pueden ser alternadas también, entonces la persona beneficiada con la prestación de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, la madre, tiene que solicitarlo ella. El juez no puede ordenarlo de oficio. Ella tiene que solicitarlo, que solicitar al juez se le pueda inscribir en el REDAM, ¿no? Como deudor alimentario moroso. Entonces, una vez que el juez recibe la solicitud, corre traslado al obligado para que pague, ¿no? Le da todavía esa alternativa, esa posibilidad, para que pueda absolver y pueda pagar la deuda. Si el obligado no absuelve, igual el juez resuelve y ordena la inscripción en el REDAM. Pero si el obligado cancela la deuda pendiente, entonces el juez desestima esa solicitud, ¿no? Entonces, en consecuencia, tiene que ser a solicitud de parte. Muchas gracias. Ha sido la doctora María Ofelia Rivera, jefa de la Oficina de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario de la Corte Suprema. Tenemos más información. Si usted es un ciudadano extranjero y requiere de un certificado de antecedentes penales, atento al siguiente informe. Los ciudadanos extranjeros en nuestro país pueden obtener el certificado de antecedentes penales de forma segura y en el menor tiempo posible. El Poder Judicial ha implementado un espacio virtual a través del cual pueden realizar el procedimiento a cualquier hora del día por medio de un celular, tablet o computadora con acceso a Internet. El Poder Judicial, desde que por este contexto de pandemia, ha habilitado las plataformas del CAPE para aquellos ciudadanos extranjeros que necesitan obtener este certificado de antecedentes penales, ya sea para algún trámite para renovar su PTP o de repente para poder solicitar un carnet de extranjería o simplemente porque se lo solicitan en un centro de trabajo. Para iniciar el proceso, primero debes cancelar 52 soles con 80 céntimos en cualquier oficina del Banco de la Nación. Luego ingresa a la página del Poder Judicial y dirígete al botón Certificado de Antecedentes Penales. A través del enlace CAPE puedes iniciar el llenado de la solicitud. En el formulario debes precisar el tipo de documento con el que cuentas, si es carnet de extranjería o permiso temporal de permanencia, además de tus nombres y apellidos, teléfono móvil y lugar de nacimiento. Finalmente, el Registro Nacional de Condenas enviará el certificado al correo electrónico proporcionado por el usuario en un plazo de 24 horas. Sí, antes, cuando se hacía todo de forma presencial, eso era un poco más tedioso, ¿no? Un poco que complicaba de repente tener todo un día en hacer el trámite. Ahora, sin embargo, si no tienes ningún problema con la información que tienes que declarar en la solicitud, inmediatamente pueden remitir hasta en un plazo máximo de 24 horas. Recuerda que el certificado de antecedentes penales tiene una vigencia de 90 días. Asimismo, el ciudadano extranjero debe contar con sus documentos personales vigentes y conforme a ley para realizar el procedimiento de forma virtual. Tome en cuenta que el tiempo de vigencia de este certificado es de 90 días. Es tiempo de una breve pausa, pero al volver tendremos asesoría para solicitar una herencia cuando no existe un testamento y les contaremos cómo se vienen realizando los remates judiciales de manera virtual. Continuamos con Poder Judicial a tu servicio. Nos toca abordar un tema que genera muchísimas consultas, las herencias, y por ello estamos en compañía del doctor Marcio Manrique, abogado orientador de la Oficina de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario. Queremos saber, doctor, ¿qué sucede cuando hay una herencia pero no hay testamento? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, cuando una persona fallece sin dejar testamento, los herederos, que en este caso vienen a ser los familiares, pueden tramitar a nivel judicial o notarial lo que se conoce como sucesión intestada.
¿Qué es una sucesión intestada y para qué sirve? La sucesión intestada es un trámite, en este caso, como le dije, judicial o notarial, que sirve para que se instaure o se señale los herederos que por ley van a conformar la sucesión de la persona fallecida. Ese trámite mayormente se realiza cuando el causante o fallecido no ha dejado testamento, o de haberlo dejado, adolece de algún defecto que afecta su validez. ¿Qué documento se requiere para una sucesión intestada? Básicamente, la sucesión intestada requiere documentación como la partida de función del fallecido, las partidas de nacimiento de los herederos, hijos si los hubiera, la partida de matrimonio del cónyuge o la sentencia que reconozca la convivencia, además del certificado negativo de que el fallecido no tiene un testamento inscrito o que no tiene una sucesión intestada previa inscrita, y si hubiese bienes, una relación de los bienes conocidos. Ha hablado de convivencia, entonces, ¿quiénes pueden solicitar la sucesión intestada? La sucesión intestada la puede solicitar cualquier persona que tenga vocación sucesoria. ¿Qué quiere decir? De que son personas que son llamadas por la voluntad del testador, si es que ha dejado un testamento, o por la ley, si no lo ha dejado, a heredar. Mayormente, ¿quiénes suelen ser? Los parientes más próximos, como hijos, ascendientes, padres, el esposo, cónyuge. En este caso sería el conviviente también. Ahora, ¿por qué hago hincapié en que el conviviente tiene que tener una sentencia? Porque la convivencia, a diferencia del matrimonio, requiere de un reconocimiento judicial. Es decir, una persona que no está casada y quiere heredar a su pareja, a la muerte de su pareja, tendría que realizar un trámite judicial para obtener el reconocimiento por parte del Estado de esa convivencia y de esa forma convertirse en un heredero. Ahora, ¿todos los que nos consideramos herederos podemos solicitar la sucesión intestada? Así es, puede ser cualquiera. Por ejemplo, si una persona que fallece tiene 4 hijos y una cónyuge que le han sobrevivido, cualquiera de ellos puede tramitar judicial o notarialmente la sucesión intestada si éste no ha dejado testamento. No necesita de la firma o la concurrencia de todos. ¿Y tiene que ser solamente una o cada hermano puede presentarlo? No, cualquiera, puede ser la cónyuge sola o uno de los hijos. Eso sí, tendrá pues que recabar la documentación, como se indicó antes, las partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, y presentarlos. Cualquiera de los herederos pueden iniciar el trámite sin problemas. ¿Cuántas sucesiones intestadas pueden presentarse? Ya. Una persona que ha fallecido solo puede tener una y solo una sucesión intestada. ¿Por qué? Porque a veces sucede de que hay herederos que tramitan la sucesión intestada, en este caso los hijos y la cónyuge o conviviente sobreviviente, y por ahí aparece algún otro heredero. Entonces, ese heredero que por razones X no ha sido incluido en esa sucesión, no puede él abrir otra sucesión de esa persona fallecida, por lo que tendría que recurrir a un proceso judicial llamado petición de herencia para que un juez lo incluya en la sucesión que los anteriores herederos ya han constituido. ¿Cómo sabe uno que ya existe una sucesión intestada de su padre o de su madre fallecido? En ese caso sirve mucho consultarlo en los registros públicos, ya que en los registros públicos, además de existir un registro de personas naturales, también existe un registro de testamento y de sucesiones intestadas. De tal forma que si una persona, en este caso un hijo o un pariente, desea saber si es que el causante que ha fallecido le han tramitado una sucesión intestada o un testamento, se irá a los registros públicos para poder solicitar esa información. Suele pasar que en el Perú no hay testamentos registrados. Entonces, claro. ¿Qué se recomienda? Mire, lo que sucede es que en el Perú no hay una costumbre para dejar testamentos o, como se dice, para testar. Por muchas razones, por desconocimiento, también por aspectos económicos, porque para constituir un testamento, hay varios testamentos, pero el más conocido y más, digamos, popular es el testamento por escritura pública, suele ser un tanto oneroso, y además de que para constituir el testamento uno necesita siempre la asesoría de un abogado, porque tenga en cuenta de que si bien es cierto en el testamento se expresa la voluntad del causante, o en este caso el testador, esta voluntad tiene que ser encauzada dentro de los límites de la ley. Puede suceder de que el causante, o en este caso el testador, quiere dejar un testamento para la posteridad, pero comienza a hacer una repartición que puede colisionar con lo que la ley señala, correría el riesgo de que su testamento posteriormente no tenga validez, ¿no?
Entonces, claro, las personas de manera práctica no suelen preocuparse por esa situación, así que cuando fallecen, pues dejará en manos de los herederos que les sobrevivan, hijos, padres, cónyuge, de que realicen el trámite de sucesión intestada. ¿Qué es lo que abarca una herencia? Los bienes, las propiedades, pero también las deudas, ¿no es así? Claro. Lo que se llama herencia constituye el patrimonio, y el patrimonio está constituido no solamente de bienes, sino también de derechos y sobre todo de obligaciones. Eso quiere decir de que cuando a la muerte de una persona, sus herederos van a heredar no solamente los bienes muebles o inmuebles que éste deje, o los derechos que éste deje también por cobrar, sino que también van a heredar las deudas que el causante haya dejado. Ahora, con una tingencia, una pregunta también recurrente es que si mi padre ha fallecido y me ha dejado o ha dejado una deuda en un banco determinado, ¿respondo necesariamente con los bienes o con mis bienes, dirá el heredero? No. Digamos que la responsabilidad del heredero ante las deudas del causante es limitada. ¿Qué quiere decir? Que solamente responderá con los bienes que haya dejado el causante. Por ejemplo, si mi padre fallece y me deja una deuda de $100,000 en un banco X, yo como su heredero, o nosotros con mis hermanos, al momento de heredar, mi padre nos deja un patrimonio de $50,000, por ejemplo. En este caso, el banco perfectamente podrá cobrarse la deuda con los $50,000 que ha dejado mi padre, pero los $50,000 restantes ya no puede cobrarlos con mis bienes, porque hasta ahí llegó la responsabilidad. En todo caso, se convertirá en una deuda incobrable. Doctor, ¿se puede realizar una sucesión intestada estando, por ejemplo, yo en el extranjero? Bueno, si yo soy, por ejemplo, me pongo en mi caso, si soy un heredero que vivo en el extranjero, en este caso soy quizás heredero único, hijo único, heredero universal, si yo no estoy en el Perú para realizar ese trámite, puedo encargar a una persona de mi confianza o a mi abogado a través de un poder que puedo tramitar en el consulado del país donde me encuentre para que éste realice en mi nombre el trámite de sucesión intestada de manera notarial o judicial. Doctor, ¿qué se puede hacer si hay un contrato de por medio de una venta de un inmueble o de un auto y el vendedor fallece? Claro, en este caso el comprador podrá seguir abonando el precio que estaba pagando, de tal manera de que al concluir el pago del precio pactado, dado que el vendedor ha fallecido, esos bienes por sucesión intestada o por testamento que éste haya podido dejar va a pasar a manos de los herederos. Entonces, con el precio ya totalmente pagado y un contrato previo, yo podré reclamarles a los herederos como nuevos dueños de que me transfieran el bien. En este caso, si se fuese un vehículo o un inmueble, que me otorguen la escritura pública para poderla registrar en la SUNARP. Listo, muchísimas gracias por todas estas precisiones, doctor. A ustedes. Pero si usted tiene más consultas, puede acceder a las 4 plataformas virtuales que tiene el Poder Judicial. Una de ellas es el WhatsApp de la Corte Suprema. Pamela Verástegui tiene más información. Adelante, Pamela. Gracias, Chila, por el pase. Efectivamente, hoy conoceremos más detalles sobre la atención que se brinda al usuario a través de los números de WhatsApp implementados en la Corte Suprema. Para ello, conversaremos con la orientadora Luisa Hurtado, integrante de la Oficina de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo funciona el sistema de atención vía WhatsApp? Este sistema de atención funciona con la aplicación que todos los usuarios tienen en sus equipos celulares y es una atención que se viene realizando mucho antes de la pandemia y que a raíz de esta se ha incrementado en gran manera. ¿Qué consultas se atienden y en qué horario? El horario de atención para consultas vía WhatsApp es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Y el tipo de consultas que se absuelven son consultas de carácter jurídico, también consultas de información general en cuanto a trámites judiciales y a canales de atención como teléfonos y correos electrónicos habilitados para los usuarios de las diferentes cortes superiores a nivel nacional. ¿Dónde podemos encontrar los números? Estos números se encuentran en la página web del Poder Judicial, exactamente los ubica en la parte superior de esta web. Gracias a la orientadora por la información que nos acaba de brindar. Recuerde que los servidores de la Oficina de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario se encuentran capacitados para poder atender sus consultas en idioma castellano y quechua. Regresamos contigo a Estudios, Sheila.
Muchas gracias, Pamela, y usted ya lo sabe, puede comunicarse con la Corte Suprema a través de WhatsApp a los números que salen en pantalla. Ahora pasamos a otro tema. Los remates judiciales continúan llevándose a cabo de manera virtual. En el siguiente informe les contamos cómo puede participar de las subastas de terrenos, casas, departamentos y demás. La continuidad del proceso de remate de bienes por parte del Poder Judicial durante la pandemia por la COVID-19 es posible gracias a la plataforma virtual Remajo, implementada hace 5 años y que permite a los ciudadanos mantener el interés de participar en estas subastas. De enero a abril de este año se han realizado 542 remates, logrando adjudicarse 123 bienes por un monto que supera los 9 millones de soles. Este sistema se puso en marcha en el 2016. En el 2019 se optimizó el servicio y permitió ejecutarlo en las 34 Cortes Superiores de Justicia del Perú. Lo que podemos destacar del Remajo, que ha sido un adelanto a este acontecimiento que nos ha llevado a trabajar desde casa y a hacer el uso de la virtualidad para realizar nuestros trámites. Sí, efectivamente, el remate electrónico judicial ya estaba virtualizado antes de que empezara la pandemia. Sin embargo, el procedimiento, por ejemplo, de emisión de casilla electrónica no lo era. Entonces, se ha complementado este servicio. El Remajo administra la subasta de terrenos, oficinas, casas y departamentos. Participar es sencillo. Solo tienes que seguir el paso previo que nos explica Liliana Arroyo Contreras, coordinadora de la Sugerencia de Servicios Judiciales. El paso previo para poder ser usuario postor y les permita participar en un remate es que obtengan la casilla electrónica. La casilla electrónica les van a otorgar una clave. Con el usuario y clave pueden acceder al sistema Remajo y registrarse como usuarios postores. Con tu clave y contraseña a través de la pestaña Sistema de Remate Virtual de la página web del Poder Judicial, podrás revisar tus remates inscritos, los detalles del bien a rematar y el seguimiento del proceso. Una vez pagado el arancel u oblaje, se activará la opción Ir a subasta. El postor publicará sus ofertas. Si resulta ganador, se activará la casilla Pagar saldo. Finalmente, descargará el certificado del bien rematado. Eso hace que no se permita a otras personas que quieran concertar, amenazar, identificar o impedir que haya mayores participantes en un remate. Entonces, hay la garantía y la transparencia del caso. Desde el 2017 hasta el 2020 se han realizado 6.717 remates judiciales, logrando adjudicarse 1.316 bienes por un monto superior a los 55 millones de soles. Llegamos al final de esta nueva edición de Poder Judicial a tu servicio. Recuerde que estamos atentos a sus consultas a través de nuestro canal de YouTube Justicia TV y nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Que usted y los suyos se encuentren muy bien y recuerde, no bajemos la guardia.